Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que hablar de temas morales, hablar de pecado, hablar de conversión, cambio de vida en Cristo, caminar en gracia, confesarse, todo este tipo de cosas, en términos católicos, en términos cristianos, entre gente católica, pues se asume, se entiende y no hay mayor problema. ¿Entre quiénes? Entre los católicos en la iglesia, pero los católicos bien formados, con una conciencia formada y comprometidos con la causa del evangelio. Entonces, entre este grupo de personas, pues hablar de pecado, hablar de conversión, hablar de cambio de vida, a caminar en gracia, conocer el evangelio, vivir la moral y las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica dentro del ambiente de iglesia comprometida, iglesia seria, iglesia fiel, pues esos términos caben. Pero hablar de estas categorías, ¿no?, en un mundo laicista, entre bautizados o católicos nominales, únicamente es muy complicado hablar con estos criterios que son de la Iglesia Católica. ¿A dónde voy a ir? A algunos pecados que son considerados de plus ultra, pecados clase 1A, pecados estrato 6. ¿Qué significa eso? Esos pecados son intocables. No hable de eso. Porque si usted habla de eso, usted falta a la misericordia. Si usted habla de corrupción administrativa, eso sí puede hablar. Eso es un pecadote. Gente sin escrúpulos, sin conciencia y totalmente deshonestos que se aprovechan de los dineros públicos para enriquecerse ellos. De ese pecado sí puede hablar. De ese sí puede hablar. Perfecto. Puede hablar del robo. Puede hablar del robo. Claro que sí. Puede hablar del robo. Puede hablar del aborto. Sí, también puede hablar del aborto. Es una cosa, ese crimen. Es espantoso. Esto es. Pero no se le ocurra hablar de personas que viven en unión libre. No hable de esa situación porque eso es meterse en asuntos que son asuntos que son ajenos. No somos quien para juzgar a nadie, qué es lo que hacen allá en sus cuartos, en sus habitaciones. No señale ese pecado. Es decir, no señale la fornicación. Tampoco señale el adulterio, porque usted no sabe qué pasó allí en ese matrimonio, por qué tal persona de esa pareja matrimonial decidió tener un affair. No señale ese pecado. No hable de eso. Y mucho menos se le ocurra hablar sobre las personas que prefieren al mismo sexo y que tienen convivencia, ¿no? Y que tienen unión, ¿no? Es decir, que tienen relaciones sexuales. La pregunta es, ¿por qué no hablar de eso? Y concretamente, ¿por qué no hablar claramente y explícitamente sobre que las relaciones de personas que prefieren el mismo sexo, pues si lo hacen, pues están fornicando, así como lo hace una pareja heterosexual? La palabra de la iglesia, es decir, la voz de la iglesia,
que su palabra es extraída de la tradición y la Sagrada Escritura, siempre a lo largo de 2000 años de historia ha venido considerando las relaciones entre personas del mismo sexo un pecado. No solamente porque es fornicación, sino que van en contra de la naturaleza, no ofrecen una complementariedad sexual, física y afectiva, están cerrados a la vida y se consideran estos actos intrínsecamente desordenados. Eso la Iglesia lo ha venido enseñando a lo largo de 2000 años de historia. La obligación nuestra como creyentes, pecadores, que todos somos, pero si nos mantenemos en gracia de Dios, es tratar de invitar al hermano, a la persona que ha incurrido en diferentes pecados, ayudarlos a salir de esa situación. ¿Cómo lo hacía nuestro Señor Jesucristo? Recuerde usted cuando el Señor fue a la casa de Mateo, que era un recaudador de impuestos, que era un publicano, que era un judío que trabajaba para el imperio romano, cobrando impuestos y fuera eso, robándole a la gente. Cuando el Señor Jesucristo entró en su casa, Mateo se convirtió, cambió y dijo: Señor, si he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Es decir, se dio cuenta quién había entrado en su casa, la conversión o el cambio que está invitando Cristo Jesús a este personaje de Mateo, y por eso él decidió cambiar, porque era un hombre rico, recaudador de impuestos, hombre rico, cambio de vida. La mujer sorprendida en flagrante adulterio, era adúltera, el otro era un ladrón, un estafador, un timador, que trabajaba para el imperio romano y que cambió. Un pecado distinto al de la adúltera. Y el Señor dijo: no vuelvas a pecar. Usted ya sabe todo el episodio. Y la mujer cambió. Es decir, que la experiencia de Cristo Jesús, es decir, tener la experiencia con Cristo Jesús cuando uno es pecador, es necesariamente cambiar. Jesucristo jamás apapacha el pecado de nadie. Es decir, no lo invita a que continúe así porque es sumamente misericordioso. Mira, Mateo, gracias por recibirme aquí en tu casa, compartir con tus amigos, ¿no?, y compañeros de trabajo. Es interesante este tipo de apertura, ¿no?, y cercanía con personas que trabajan con el imperio, ¿no? Pues tú eres judío, yo soy judío, ¿no? Pues te has dedicado a una labor un poco que no corresponde a lo equitativo, ¿no?, y a la justicia social, porque tú sabes que viene gente que viene a pagar los impuestos y tú sabes que haces tus triquiñuelas, abusando un poco de la ingenuidad y la honestidad de muchas personas que vienen a pagar el impuesto al emperador. Y bueno, has tenido ese trabajo, pues, ¿qué podemos hacer? Yo soy sumamente misericordioso y espero que pues mire a saber que si te va bien en ese trabajo, si puedes hacer algunas cosas que puedan favorecer de alguna manera a los contribuyentes del emperador, al imperio, pues no es así. Pues hombre, mujer, ya fuiste sorprendida en adulterio, pues ¿qué te puedo decir? Yo no soy quien para juzgar tus soledades, tus necesidades sexuales afectivas. ¿Quién soy yo para juzgar? No, pues lo único que te puedo decir es que Dios te ama. Dios te ama. Independientemente de lo que tú hagas, Dios te ama. Mateo, independientemente de lo que tú hagas o no hagas o dejes de hacer, Dios te ama. Ese no fue el mensaje del Señor. El mensaje del Señor fue la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es. Qué bueno sería que nos confirmaran bien en la fe. Y así como nos invitan a
a legalizar las convivencias de parejas de una manera civil, o a trabajar o propender por una legalización, ¿no? o la protección de las uniones civiles y que estén protegidas por el Estado a nivel legal en sus derechos, pues también nos deberían invitar a que este tipo de personas que prefieren tener relaciones con el mismo sexo o estar unidas al mismo sexo, pues invitarlos a un cambio, trabajar la virtud, la castidad, el esfuerzo que todos tenemos que realizar, ni más faltaba, porque nos cuesta, pero trabajar en invitar a salir de esas situaciones de pecado, invitar a un cambio de vida, invitar a decirles que Jesús los ama profundamente, que jamás los deja solos, que los acompaña, ¿no? En esos procesos de purificación, en esos procesos de conversión, en esos procesos donde el Señor nos muestra con claridad su misericordia, invitándonos a cambiar, que nos asume, que nos comprende, que nos perdona, pero que siempre nos invita a un cambio. Nos invita a un cambio. Qué bueno escuchar esas palabras, pero no, todo es netamente legal, inmanente, terrenal, aquí. No hay nada que nos refiera al más allá. Es que allá es para donde vamos. Si usted es atento a los evangelios, si es atento a lo que nos escriben los Hechos de los Apóstoles, si es atento a las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, si es atento a las realidades del Apocalipsis, si usted es atento al Nuevo Testamento, por lo menos, va a ver que toda nuestra realidad está referida al más allá, no al más acá. Toda palabra está referida al más allá. Hoy los nuevos criterios es el más acá y trabajar para el más acá. Y nos olvidamos del más allá. Fíjese a ver la enseñanza de hoy de la iglesia, si no es todo en el más acá. Y nuestra realidad es el más allá. El verdadero evangelio, la verdadera palabra del Señor está referida al más allá, a lo trascendente, al reino de los cielos, donde las cosas no perecen, ni se pudren, ni se acaban. Y cuando hay pecado hay que decirlo. No salir con cosas que no dicen nada, que están envueltos en caramelo de la falsa misericordia, porque Dios te ama independientemente de lo que hagas o no hagas, porque simplemente te ama, y nos invita a la conversión, porque te puedes condenar la vida, porque el Señor va a tomar cuenta de nuestros actos, y esta cosa es muy seria. Hay vida eterna para salvación o condenación. Eso es palabra de Dios, eso es doctrina católica. Pero hoy no se quiere decir eso, porque eso es muy duro en el día de hoy, porque es un lenguaje demasiado fuerte, porque eso es inaceptable para hoy. Lo importante es vivir de una manera light, donde todos nos queramos, nos abracemos, nos perdonemos, nos orientemos, aquí nomás, sin referencia al más allá. Sea bueno, sea simpático, no juzgue a nadie, tolere a todo el mundo, no diga nada, agache la cabeza, déjese someter por las organizaciones internacionales, vaya tranquilo, sea obediente, no piense, no discierna, tranquilo, como oveja llevado al matadero, como actuó Jesús. Ahí sí nombran a Jesús. Ese no es Jesús. 2 episodios para terminar, para que usted discierna. Ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que aquel que te golpea una mejilla, ponle tú la otra. Tiempo después, casi a los 3 años, llevan a Jesucristo apresado, encadenado, amarrado, apaleado frente a uno de las autoridades judías. Y le hacen una pregunta a Jesús. Y a la autoridad judía no le gustó la respuesta, o más bien al soldado que estaba custodiando a Cristo Jesús, porque le dio un bofetón. ¡Pah! Jesucristo le dijo:
golpéame la otra mejilla, porque yo he dicho en mi palabra que si me golpean una mejilla, yo pongo la otra. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Si he dicho algo malo, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? Jesucristo no era ningún baboso. ¿Qué significaba el poner la otra mejilla en el primer ejemplo? Ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, aquel que te golpea una mejilla, ponle tú la otra. Eso significa no te vengues, porque la ley de talión era venganza. Si tú me matas esto, yo te mato lo otro. Si te me robas esto, yo te robo lo otro. Si me haces esto, yo te hago lo otro. Era venganza, una manera de lograr justicia, de equiparar las cargas. Ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo al decir por la mejilla, dijo, quiere decir es, no te vengues. Ahora yo te digo, es, no te vengues. Busca justicia, pero no te vengues. Esa no es justicia, la venganza no es justicia. La venganza no es buena porque viene el corazón podrido de un corazón que no está bien con Dios. Y cuando el Señor Jesucristo, en el segundo episodio, que este soldado le pegó un bofetón a Cristo Jesús valientemente le dijo, bueno, si he hecho algo malo, ¿por qué me pegas? Si he dicho algo malo, dímelo. Es decir, le está preguntando, dime lo malo que he dicho para que me golpees. Pero si no me dices, entonces, ¿por qué me pegas? Entonces me estás golpeando injustamente. Y eso es lo que pasa, que nos señalan, nos indican, nos insultan, nos golpean virtualmente, pero no dicen el por qué. Dime en qué estoy fallando. Y si no, ¿por qué me insultas? ¿En qué estoy fallando? Si te sientes aludido, ¿por qué te sientes aludido? Si te sientes cuestionado, ¿por qué te sientes cuestionado? Y si te sientes aludido, ¿no será por algo? Porque si no te sintieras aludido, pues es porque no hay algo que te pueda identificar con lo que te estoy diciendo. No, es que hoy definitivamente el silencio que nos quieren los que nos quieren proponer y que con los cuales nos están amenazando es increíble. El ridículo, la burla, la descalificación, simplemente porque sí. Si he dicho algo malo, dímelo, si no, ¿por qué me pegas? Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús no es ningún majadero que estuvo siempre callado, recibiendo los insultos e improperios simplemente porque sí. No, Señor. Se defendía de los escribas y fariseos que siempre lo ponían a prueba. Le ponían cascaritas para que se resbalara. Miraban a ver cómo lo podían acusar. Buscaban a ver cómo destrozarlo y acabar con él. Siempre durante 3 años estuvo así. Y él le respondía y no se quedaban callados. Los que se quedaban callados eran los otros. No sabían qué responder. No le contestaron nada, se quedaron callados. Los que quedaban callados eran los otros. No Cristo Jesús. Nos están mostrando un Cristo Jesús que no corresponde al Cristo Jesús del Evangelio. Cristo Jesús invita a la conversión, al cambio, exhorta, anima, perdona, pero siempre invitando al cambio, jamás abandona, pero siempre nos dice que estamos en pecado, que hay que cambiar. Hoy no, hoy nos dicen, si estás en pecado, vas bien, no importa, Dios te hizo así, punto. No, Señor, eso no es el Evangelio. ¿Qué soy yo para juzgar? Eso no es el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio, eso sí es Evangelio. Ese sí es el Evangelio de Jesucristo. Y hay que predicarlo sin miedo. Porque el que predica la palabra del Señor, pues está obedeciendo al Señor. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.